Hoy vamos a ver cómo trabajar con diapositivas y también vamos a ver el manejo de objetos. Vamos paso a paso porque algunos tal vez no hemos tenido la posibilidad de conocer tan a fondo la interfaz, entonces vamos a ir viendo cómo trabajar con diapositivas. Esta parte de trabajar con diapositivas es bastante sencilla y tenemos ahí las diferencias entre duplicar y copiar, cómo agregar nuevas diapositivas, que ya habíamos visto un poquito la clase anterior y las vistas de PowerPoint, pero ahora vamos a ver ya como tal agregando los diseños o las plantillas. Y el manejo de objetos que vamos a empezar viendo, por ejemplo, una imagen y darle formato y poco a poco vamos a ir avanzando con los diagramas, con los gráficos Smart, con las formas y otras opciones que trae la interfaz. Cuando trabajamos con Word pudimos ver el diagrama Smart. Es casi la misma forma que se inserta el diagrama Smart en Word como se hace aquí. Entonces creo que no les va a costar mucho, ya están algo familiarizados, pero de todas maneras vamos a ir viendo esas cosas paso a paso para que podamos agregarlas correctamente y las opciones que no tenga una computadora o un celular que sean distintas, vamos a ir viendo la alternativa para que podamos trabajar todos de la misma forma. Aquí está el mismo título que les había comentado y vamos a recordar que eran las diapositivas, ¿verdad? Las diapositivas son esos elementos que constituyen la presentación y cada una se identifica con una lámina o página. Vendría siendo lo similar o un sinónimo de las hojas electrónicas de Excel y de las páginas de Word, ¿verdad? Es el área de trabajo, la hoja, lámina o página en donde vamos a ir trabajando para crear nuestra presentación. La presentación es un conjunto de diapositivas y las diapositivas es cada una de esas páginas que conforman una presentación. Normalmente podemos verla de esta forma, la hoja, ¿verdad? Y cuando ya estamos trabajando, pues la diapositiva para poder agregar cualquier texto o imagen se ve de esta forma. Tenemos un área para modificar el título y tenemos este espacio para agregar objetos. Puede ser un texto, puede ser una gráfica, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un link, puede ser una tabla y otras cosas, ¿verdad? Aquí es donde podemos conectar los distintos programas de Microsoft. Si queremos agregar una tabla con datos, podemos copiar una tabla de Excel que ya tengamos o una gráfica que hayamos realizado para presentar, ¿verdad? Puede ser que en algún momento ustedes tengan que hacer una gráfica en Excel sobre ventas, sobre ingresos, sobre presupuestos y después les diga el profesor, por ejemplo, en contabilidad se da mucho, ¿verdad? Ahora exponga sobre los resultados que obtuvo. Bueno, entonces vienen ustedes y esas gráficas, tablas realizadas en Excel, pueden copiarlas a la interfaz de PowerPoint para poder exponer, para poder hablar sobre el tema. Recordemos que el objetivo de estas presentaciones y de cada diapositiva es presentar un resumen de la información, no presentar la información completa, así lleno de texto, ¿verdad? Que desde aquí hasta aquí abajo esté topado de texto y que estemos solamente leyendo. El objetivo no es ese, ¿verdad? El objetivo es que sea un material de apoyo para que podamos hablar sobre determinado tema o incluso para que podamos presentar, ¿verdad? El ejemplo que les ponía la semana pasada de los cumpleaños, cuando le hacen un video a las personas, pues ponen fotografías, casi no ponen texto. Y al final ponen algo como te queremos mucho, feliz cumpleaños, ¿verdad? No ponen algo grande porque es material visual para que la gente se ayude o sea algo atractivo cuando va a hablar sobre algún tema. Antes de poder realizar cualquier acción, agregar alguna imagen, agregar algún texto, debemos saber cómo poder seleccionar las diapositivas para agregar nuevas o para copiar y duplicar, porque si no sabemos hacer estas acciones, pues vamos a dejar una diapositiva bien y cuando queremos agregar otra necesitamos copiar, no vamos a saber. Entonces, hay dos cosas que se pueden hacer.
La primera es duplicar y la segunda es copiar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos acciones que podemos realizar en PowerPoint? Duplicar nos sirve para copiar la diapositiva en esa misma presentación. Si yo quiero usar este mismo modelo, esta misma plantilla, solamente le voy a cambiar algunas cosas, o es más, necesito tenerla doble por X cosa, voy a venir, voy a darle clic derecho y le voy a dar la opción duplicar. Automáticamente abajo se va a colocar otra diapositiva igualita. Copiar podría funcionarnos para lo mismo, aunque esta acción es más utilizada para copiar esa diapositiva, esa plantilla, lo que hicimos en otra presentación. Supongamos que yo estoy exponiendo en otro grado, para otro grado, ¿verdad? Y estoy hablando de PowerPoint, pero estoy tocando otros temas. Pero algo que yo hice en esta presentación me va a servir. Yo voy a venir y le voy a dar copiar a esta y me voy a ir a la nueva presentación que estoy haciendo y ahí la voy a pegar. Si yo le doy duplicar, pues se va a copiar ahí mismo, ¿verdad? Si yo la quiero copiar en otra presentación distinta a la que está, yo voy a usar la acción de copiar. Entonces, esa es la diferencia. Duplicar es para copiar en la misma presentación y copiar es para copiar en otra, ¿verdad? La jalamos de un lado para colocarla igual en otra. Y antes vamos a ver qué es una plantilla. Una plantilla es un esquema de diseño que tiene colores, que tiene fuente. Fuente es el tipo de letra y contenido para un propósito específico. Es un prediseño de una o varias diapositivas de PowerPoint. ¿Qué sucede? A veces estamos trabajando con PowerPoint, por ejemplo, desde el correo y ahí tenemos varias plantillas. No sé si ustedes han visto, cuando abrimos PowerPoint al inicio nos aparece diapositiva en blanco o a partir de una plantilla. Una plantilla tiene un tema aplicado, es decir, el color de fondo, puede tener cierto tipo de letra, cierta forma en la que se colocan las imágenes y solamente la podemos usar para sustituir, o sea, ya es un modelo establecido, ya tiene un tipo de letra, ya tiene un color. Y esto sucede para cualquier programa en el que podamos editar también en línea, por ejemplo, el que yo utilizo para las clases, ¿verdad? Yo ingreso, selecciono la plantilla, hay plantillas con estos diseños, con diseños de dibujitos que puedo usar para los niños más pequeños. Entonces solamente voy cambiando lo que está escrito y agrego mi propia información. Esa es una plantilla. Vamos a poder realizar presentaciones a partir de una plantilla o en blanco para nosotros ir dándole el propio formato. ¿Qué es importante de todo lo que está aquí en la pantalla que me gustaría que ustedes sepan? La diferencia entre copiar y duplicar y qué es una plantilla, un prediseño de una o varias diapositivas, ¿verdad? Eso es lo más importante y ya después podemos deducir o de lo que comprendimos del tema es que lleva colores, lleva un diseño de fuente, lleva imágenes que van acorde a un tema específico. Por ejemplo, hay presentaciones, como les decía, para niños, donde tenemos dibujitos de niños pequeños, de lapicitos, crayones, cuadernos, que sabemos que está dirigido para los más pequeños. Yo no voy a venir a darles una presentación de ese tipo porque ustedes se van a quedar como, ay, la Miss no sabe a quién les está hablando, ¿verdad? Porque ustedes ya están más grandes y ustedes necesitan una presentación siempre creativa, pero no con dibujitos de niños chiquititos, mascotitas y esas cosas, ¿verdad? Igual, a los chicos de preparatoria, por ejemplo, no voy a usar esta plantilla con ellos, ¿verdad? Con más texto, con solamente colores, quizá algunas solo es una imagen y ya. Con ellos utilizo un dibujito, que un gatito, que la pizarra, que de otro, incluso otro tipo de letra, ¿verdad? Este tipo de letra es más formal y hay tipos de letra que nos dicen que es como más para niños, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de una plantilla, que todo lo que la compone, el texto, la imagen, los colores, la fuente, el color, todo, sea acorde a algo específico, a un tema y vamos a seleccionarla dependiendo el tema del que vamos a hablar, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, a quiénes nos estamos dirigiendo. Las acciones que tenemos para el manejo de las diapositivas o para poder trabajar con las diapositivas
son varias. Aquí tenemos 4 y tenemos cómo se puede realizar desde un menú contextual, desde la cinta de opciones o bien con el teclado para los que utilizan su computadora. Para copiar, ustedes saben que usamos la acción control C y control V para pegar. Eso es en cualquier cosa, una diapositiva, texto, imágenes, etcétera. Para copiar algo desde el menú contextual, primero debemos seleccionar, por ejemplo, darle clic a la diapositiva o darle clic al texto que estamos queriendo copiar y le vamos a dar clic derecho. O sea, primero seleccionamos, luego clic derecho en copiar y donde lo vamos a pegar, clic derecho nuevamente y la opción de pegar. Cabal, aquí nos aparece, mire, aquí está copiar y cuando ya copiamos algo y volvemos a dar clic derecho, nos sale aquí la opción pegar. Para copiar desde la cinta de opciones tenemos un botón que dice copiar aquí en la ficha inicio. Al lado del botón para agregar diapositivas tenemos la opción cortar, copiar formato. Deberíamos seleccionar la diapositiva y luego ir a esta opción que dice copiar. Y después nos va a salir la opción aquí mismo que dice pegar y la presionamos para poder pegar la nueva diapositiva. Aquí está también, ¿ve? Está un poquito más grande que las demás. Para duplicar con nuestro teclado podemos usar este atajo. Presionar la tecla Control más la tecla Alt más la letra D. Desde el menú contextual pues no tenemos esta opción, ¿verdad? No tenemos la opción de duplicar la diapositiva, aunque sí se puede, igual aquí está la imagen, clic derecho y le damos duplicar diapositiva, pero aquí no tenemos la información porque está aquí la imagen. Y después, si queremos hacerlo desde la cinta de opciones, pues le vamos a dar clic a la flecha de nueva diapositiva, que sería esta que está por aquí, y seleccionamos ahí la opción que diga duplicar diapositivas seleccionadas. Para todo esto, previamente tendríamos que haberle dado un clic a la diapositiva, es decir, seleccionarla ahí en la vista de esquema, ¿verdad? Para poder mover algo, podemos presionar las teclas Control X de nuestro teclado, clic en la diapositiva detrás de la que vamos a insertar, la copia y luego Control V. Control X es la opción cortar y Control V es pegar. ¿Cuál es la diferencia de Control C y Control X? O de copiar y cortar. Copiar me deja la diapositiva que yo tenía y hace una igualita. Pero cortar lo que realiza es que yo tengo una diapositiva aquí. La quiero pasar para arriba o para otro lado o la quiero quitar. No le voy a dar copiar. Voy a darle cortar. ¿Y qué hace la opción cortar? La quita de ahí y la pone en otro lado. Copiar nos deja dos iguales. Cortar solo la mueve. La quita de un lado para ponerla en otro. Para poder hacerlo desde el menú contextual, pues vamos a dar clic derecho y seleccionamos la opción cortar que está hasta arriba y luego donde la vamos a pegar, pues le damos ahí clic derecho nuevamente y le damos en la opción pegar. Y desde el menú de la cinta de opciones, volvemos a ver estas herramientas que están al lado en la cinta o la ficha inicio, perdón, y aquí tenemos cortar. Seleccionamos esa opción y después vamos a donde la queremos poner y le damos pegar, que es esta que está por aquí. Y para eliminar, podemos con nuestro teclado darle clic a la diapositiva y presionar la tecla suprimir o delete. En algunos teclados dice delete, no suprimir, ¿verdad? O no dice super, sino suprimir como tal. Y si lo queremos hacer desde el menú contextual, damos un clic derecho y buscamos la opción eliminar diapositiva, que nos sale aquí al final. Miren, después de duplicar diapositiva, eliminar diapositiva. Y eso la va a quitar por completo. Si por alguna razón quitamos alguna diapositiva y todavía no hemos guardado cambios y queremos regresar a como lo teníamos antes, podemos presionar en nuestro teclado las opciones de botones Control más Z. Control Z regresa a lo que teníamos antes, siempre y cuando no hayamos guardado cambios. Toda vez guardemos cambios, no podemos presionar Control Z porque se va a guardar hasta esa parte. Si yo eliminé algo, guardé cambios y luego quiero regresarlo a como lo tenía, eso sí ya no se puede. Pero si yo tengo escrito algo aquí
borro esta parte y luego le doy control Z, pues me va a volver a salir ahí, ¿verdad? Y luego ya lo puedo guardar. Por eso debemos estar bien seguros de lo que estamos haciendo antes de guardar los cambios. Y también ir guardando los cambios cada cierto tiempo para que si en algún momento se va la luz, se va el internet, se apaga la computadora porque se descargó, alguien pasa jalando el cable, ¿verdad? Podamos nosotros tener ahí una copia, podamos ya tener la presentación y no tener que empezar desde cero. Y eso es para cualquier archivo que les recomiendo que hagan. Si están trabajando en Word, escriban y vayan guardando cada cierto tiempo. Vayan guardando lo nuevo que están haciendo para que no les cueste al final. Todas estas acciones también sirven para otras cosas como fotos, como texto, como copiar cosas de internet. Para copiar algo de internet, por ejemplo, ustedes se meten a buscar alguna imagen, ¿verdad? Entran a la imagen y le dan ya sea con el menú, con el mouse o con el teclado. Por ejemplo, si van a hacer una investigación, ¿verdad? Seleccionan ustedes lo que van a copiar de su tarea, por supuesto que no tiene que hacer todo literal, ¿verdad? También tienen que escribir con sus palabras, porque si no eso se llama plagio, pero seleccionan ustedes una frase que les va a servir, seleccionan esa frase y con su teclado control C. Luego van al documento de Word o a la presentación donde lo van a pegar, control V. Si lo quieren quitar de ahí porque abrieron sin querer PowerPoint y era en Word, vienen, seleccionan eso nuevamente, control X para quitarlo de ahí y en Word control V para pegarlo nuevamente. Duplicar solo es en diapositivas, entonces ese atajo solo es de diapositivas, pero para eliminar, para copiar y para mover, sí se puede usar esta acción en fotos, en texto simple, cualquier otro programa que no sea PowerPoint. Igual, esa opción que les digo de control Z se puede usar en cualquier programa de Office. Si ustedes están trabajando en Word, escribieron algo y ya no les gustó, mejor como lo tenían antes de guardar los cambios, presionan control Z y se regresa a como lo tenían inicialmente. Eso les sirve para cualquier cosa, cualquier programa. Y vamos a ver ahora el manejo de objetos. Todavía tenemos tiempo y así nos queda casi todo el otro periodo para poder hacer el ejercicio. Este es el nuevo título, manejo de objetos. En PowerPoint, así como en los otros programas de Microsoft, tenemos las opciones para poder agregar objetos, para poder agregar imágenes, tablas, gráficas y algo, digamos, novedoso que agrega PowerPoint es videos y enlaces o audios también, ¿verdad? Esto también se puede agregar. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo o lo más completo que nos pueda brindar el programa, que son los videos y los audios. Entonces, aquí vamos a ir viendo los objetos. Los objetos son los elementos que se incorporan a la diapositiva, como las gráficas, las imágenes, el texto, sonido, y que ayudan a complementar la información. Porque como les comentaba, si escribimos y escribimos y escribimos y escribimos, pues para eso mejor deberíamos usar Word, ¿verdad? Que Word es un procesador de textos. Nos sirve solamente para escritura. Una presentación, su objetivo es que sea más dinámica, que tenga movimiento, que sea llamativa, que haga que las personas que la vean quieran leer, se interesen por el contenido, les llame la atención y comprendan más fácilmente. Para eso nos apoyamos de los objetos y vamos a ver cuáles objetos nos permite implementar el PowerPoint, el programa PowerPoint, a nuestras diapositivas. Son varios, son 9. Lo primero son las tablas. Aquí podemos ver un ejemplo de una tabla. La tabla es un resumen de un conjunto de datos y establece números de filas y columnas, tal como si fuera Excel, ¿verdad? Podemos ya sea copiar una tabla de Excel o podemos nosotros crear nuestra tabla ahí mismo en la diapositiva, agregándole información importante. Por ejemplo, yo les digo, me van a exponer sobre su clase favorita, pero antes quiero ver qué cursos llevan y cuál seleccionaron ustedes. Entonces vienen y en vez de hacer un listado dicen, bueno, vamos a hacerle una tabla a la misma. Vamos a escribir cursos que llevamos en segundo básico. Y escriben aquí,
matemáticas, física, emprendimiento, inglés, computación, y hacen su listado con una tabla y colocan, por ejemplo, un porcentaje o un valor de cuánto les gusta. Y ya después ponen en la siguiente diapositiva, me gusta más tal clase, es mi clase favorita porque le entiendo, porque soy bueno en ello, porque saco buenas notas, etcétera, ¿verdad? Es un material de apoyo que podemos usar para interpretar datos más fácilmente en vez de estar escribiendo un montón. También tenemos los gráficos que permiten una representación visual de los datos numéricos. Estos los extraemos de Excel. Gráficos como los gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de líneas, gráfico combinado, todos los tipos de gráficos que vimos en Excel se pueden agregar aquí, pero los extraemos de Excel. Tenemos que crear nuestra tabla, nuestro gráfico en Excel y luego le damos Control C y entramos a la diapositiva. Ahí en la diapositiva presionamos Control V y pegamos el gráfico, ¿verdad? Para exponer sobre ello, en vez de abrir el programa Excel, porque pues no es tan profesional para exponer, para presentar información, copiamos esa misma gráfica realizada a una presentación para poder hablar sobre los resultados obtenidos. También tenemos los gráficos Smart. Ya habíamos visto un poquito sobre ellos en la primera unidad. Estos permiten crear organigramas, diagramas de flujo y otros gráficos, como por ejemplo una línea de tiempo, un cuadro comparativo, un mapa conceptual. Y si se recuerdan, pues ya hay diseños ahí preestablecidos y podemos cambiarle solamente color y lo que podemos escribir adentro, como el que está por aquí, ¿verdad? Que nos muestra un diagrama de lo que lleva o de lo que contiene un árbol. Ramas, y en las ramas hay frutos, hojas y flores, y tenemos el tronco, y del tronco salen las raíces y el tallo, ¿verdad? Este es un ejemplo, como cuando hicieron un árbol genealógico, por ejemplo, o cuando hicimos un diagrama SMART sobre los cursos que recibían, ¿verdad? Hicieron un diagrama de todos sus maestros, por ejemplo. Igual, así como se realizó en Word, se puede realizar aquí en PowerPoint para tener ahí un organigrama, ¿verdad? De nuevo, en vez de tener solo texto, nos apoyamos con gráficos, figuras de este tipo para que la información sea un poco más fácil de interpretar, y al ver una gráfica ya podemos nosotros ahondar más en el tema. Podemos profundizar más ya en nuestro discurso. Además de lo que habíamos visto anteriormente de tablas, gráficos y los gráficos Smart, también podemos agregar a una presentación imágenes prediseñadas y clips multimedia. Estas dos se parecen un poco. La diferencia es que las imágenes como tal son fotografías o imágenes que nosotros ya tenemos guardadas en nuestra computadora. Si tal vez no tenemos alguna, pero no queremos insertar una directamente de internet porque tal vez no se ven bien, podemos nosotros buscar nuestras propias imágenes y luego ya copiarlas a la presentación o incluirlas a la presentación. Y si no, pues directamente tenemos la opción de imágenes prediseñadas, que son imágenes en línea y que podemos insertarlas ahí, o hay algunos dibujos que ya incluye, ¿verdad? Y también tenemos aquí la opción para incluir clips multimedia. Estos clips multimedia pueden ser películas, videos, así se le llama, películas, aunque son videos cortos, ¿verdad? No vamos a agregar una gran película ahí de 2 horas, pero videos cortos, o podemos agregar clips de audio. Por ejemplo, estamos nosotros creando un propio video de una historia para unos niños, entonces vamos poniendo las fotos y agregamos ahí el audio, ¿verdad? Para que sea un cuento narrado para ellos. Tenemos la opción de agregar videos y agregar sonido a nuestra presentación.